Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Consumo Conciencia Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos con el maestro Álvaro Tobón, arquitecto, diseñador. ¿Qué más puedo decir también? Eres diseñador de luz. Increíble. Diseñador escénico realmente se llama cuando uno se dedica a diseñar todo lo que se ve en la escena. Es en general eso. Tú ya sabes hacer todo en cuanto al diseño. Yo no sé si sepa, pero llevo muchos años haciendo de todo. De hecho, algo a recalcar del maestro Tobón es que es el responsable del diseño actual del Teatro Santander, en el cual estamos hoy aquí sentados. Aunque estemos en el Teatro Escuela, que es una gran box, igualmente también la diseñaste. Sí, todo. Todo el diseño arquitectónico del teatro lo hice yo. Me lo encargaron en el año 2008, empecé a trabajar yo en el diseño, como en mayo, junio tal vez. Me contactó el arquitecto Antonio José Díaz Ardila, porque él había estado visitando varios de los teatros que yo remodelé. Yo he remodelado varios teatros. De hecho, si no estoy mal, creo que en Cali. El Teatro Isaacs de Cali, sí, ese fue mi primer gran teatro. El de Manizales creo que también. Manizales no. Tolima. En el Teatro Tolima, sí, el Teatro Municipal de Popayán. También hice planos para la remodelación del Teatro de Buga. En fin, varios teatros. Y Antonio José, mejor dicho, el Teatro Santander que existía, era un teatro que se había convertido en 3 salas de cine. Lo habían convertido en 3 salas de cine y con el declive del cine pues se vino abajo y quedó abandonado y estaba bastante derruido todo. Esas 3 salas de cine que antes había sido un teatro como tal, pero después sí lo convirtieron en 3 salas de cine. Entonces, él estuvo... O sea, ese teatro lo iban a demoler primero para hacer un centro comercial, después lo iban a comprar para algo, creo que lo compró la Universidad de los Andes. Sí. Entonces, Antonio José y un movimiento que se armó acá en la ciudad de Bucaramanga con el señor Pacho Quiseno también, lograron hacer la conciencia para que lo declararan un bien de interés cultural. Del régimen municipal, un bien de interés municipal. De manera tal que eso protegió que el teatro lo hubieran destinado a otra cosa. O sea, quien fuera a hacer algo con el teatro tenía que hacer un teatro por lo menos. Entonces me llamó Antonio José una tarde, recuerdo, yo iba caminando por la calle, ya existía el celular, entonces contesté el celular y me planteó el asunto, o sea, que tenían este teatro y que querían hacer algo con él, que qué se podría hacer, no tenían mucha idea de qué podrían hacer, y yo dije, claro, con muchísimo gusto. Yo soy arquitecto de la Universidad Nacional, pero me dediqué desde el comienzo de la profesión a la arquitectura de teatro, a la arquitectura teatral, a todo lo que ocurre en los escenarios desde el punto de vista de la producción escénica, del diseño de escenografías, de iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se me convirtió en una especialidad, la arquitectura teatral, que en ese momento no existía en la faz de la tierra ese tipo de especialidad, pero me tocó a mí empezar a hacer los primeros... ¿Aquí en Colombia? Aquí en Colombia, sí. Sí. Me imagino que en Europa y otros lugares del mundo ya existía eso, ¿o no? No como tal exactamente. ¿Tú alcanzaste a conocer a Peter Brook o alguien relacionado al asunto? No lo conocía, Peter Brook no lo conocí. Pero, por ejemplo, arquitectos colombianos que se dedicaron al teatro, Santiago García, por ejemplo, es un arquitecto. Él como arquitecto fue a Europa y en Checoslovaquia se convirtió en un hombre de teatro. Y construyó el primer teatro de caja negra que existe en Colombia. Él lo hizo, su Teatro de la Candelaria. Es un teatro de caja negra, o sea, como esto, un teatro estudio mucho más grande que esto, entre otras cosas. Pero él vino con esa idea desde allá y lo construyó. El Teatro de la Candelaria es el primer teatro de caja negra que existe en Colombia. Otro arquitecto, por ejemplo, Kepa Muchastegui, que también se dedicó al teatro y luego a la televisión,
Hay varios arquitectos que se dedicaron, pero se dedicaron más que todo al lado artístico, perdón. Yo me dediqué al lado creativo, si se puede decir. O sea, no se puede decir, así se denomina el equipo que se encarga del diseño visual de la obra, es el equipo creativo. Entonces yo me dediqué a eso y obviamente ahí aprendí muchísimo durante el desarrollo. Yo fui jefe de producción de la Ópera de Colombia, del Ballet de Colombia, del Teatro de Colombia en esa época. Yo por ahí leí que tú te ganaste unas becas y fuiste a estudiar a Francia. Sí, yo fui a hacer una especialización en montajes de espectáculos teatrales, una beca que me otorgó el gobierno de Francia, porque en ese momento yo era el productor de ópera más joven que había en el mundo. En ese momento la Ópera de Colombia era una ópera reputada internacionalmente, o sea, era una ópera que se consideraba de gran nivel profesional. En esa época producíamos 8 títulos al año. Es bastante. Mejor dicho, eso nunca ha vuelto a pasar en Colombia desde esa época. Y yo tuve la fortuna de llegar en el momento más oportuno para cualquier persona, porque ya estaba la ópera, ya llevaba 8 o 9 temporadas, es decir, ya había madurado bastante la compañía de ópera de Colombia, y me tocó manejar eso como productor. En el año 1981 fue mi primer año de productor de la Ópera de Colombia. Ahí produjimos 7 títulos nuevos y fueron un gran éxito, porque por lo mismo que digo, o sea, ya la ópera había cimentado una fórmula de producción y de imagen y de nivel artístico internacional. Entonces, después del segundo año, los franceses, el gobierno de Francia en ese momento era el ministro Jacques Lang, me ofrecieron una beca y yo me fui para Francia y estuve haciendo un stage, se llama ya, que es una especie de pasantía, en la Ópera de París, trabajando en la Ópera de París. Participé en muchos montajes, pero siempre como asistente, ¿no es cierto? Como mirador. Igual se aprende mucho. Claro, yo creo que todo lo que he aprendido, yo lo he aprendido más mirando que estudiando. Y mira que este arte del teatro y bueno, todo el ámbito es eso, ¿no? Observar. Que de hecho hablaba también hace poco no, ya hace rato con una directora, y me hablaba que el arte del actor y del director va mucho y radica en el observar, y pues ya escuchándote siento que el teatro es mucho de eso también, ¿no? La vida es mucho de observar. Sí, claro, es que yo, por ejemplo, en la primera temporada de ópera, que primero empecé antes en la anterior temporada en la primera que participé, me contrataron fue como fotógrafo. Primero, para contar la historia desde el comienzo, yo me gradué de arquitecto y un amigo trabajaba en la Ópera de Colombia de asistente de producción, Fernando Espina, un arquitecto, todavía estaba estudiando. Entonces vino un ballet de Estados Unidos, el ballet de San Francisco. Ese ballet requería una cantidad de personal grande, 30 personas auxiliares, para ser auxiliares en cada una de las áreas del ballet. Entonces él nos llamó a casi todos los compañeros que él tenía en ese momento en la universidad. Yo ya me había graduado y en ese momento pagaban, lo que ofrecían era que pagaban 1.000 pesos diarios para trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche en el ballet. 1.000 pesos diarios, en ese momento un arquitecto recién graduado se ganaba 7.000 pesos mensuales, era lo máximo que podía aspirar. Es decir, en 10 días me iba a ganar, o en 20 días me iba a ganar lo de 3 meses de trabajo en una oficina de arquitectos como dibujante, que es como empiezan los arquitectos normalmente. Entonces acepté ese trabajo y llegué a ese trabajo y empecé a hacerlo y me fui encarretando, mejor dicho, con lo que pasaba en ese mundo increíble y desconocido para mí hasta ese momento de manera profesional. Como el sistema de los estadounidenses además es muy, muy rico, muy bien. Yo creo que es la mejor escuela de producción teatral que existe en el mundo, la de los Estados Unidos. Todavía hoy, y desde antes de que llegaran acá. Entonces me tocó aprender, digamos, con los mejores, cómo se monta un espectáculo, cuál es el orden, el proceso. Yo empecé cargando cajas con ellos
y me involucré tanto dentro del proceso que ellos acabaron contratándome para después yo irme de gira con ellos. Yo estuve de gira con ese ballet después de eso porque me vieron muy interesado. Es que realmente me atrapó. La magia del teatro me atrapó. ¿Qué viste ahí? Que antes no... Tú igual ya conocías el teatro. No. ¿No? No. Incluso como arquitecto, como estudiante de arquitectura, yo había diseñado un teatro en un momento dado del proceso de diseño que uno va teniendo distintos proyectos y en un momento dado, como en sexto semestre o algo así, diseñé un teatro. Que ya una vez sabiendo de teatro, es pésimo ese teatro, sin embargo yo saqué 5 en ese momento, pero realmente era un teatro pésimo, muy mal diseñado, por lo que no tenía ningún conocimiento de cómo funcionaba un espectáculo teatral. Entonces ahí vi que eso era un proceso muy organizado, muy lógico, muy parecido a la construcción de un edificio o de una casa. O sea, las cosas hay que hacerlas en un orden lógico, claro, perfecto, armónico para toda la gente que participa dentro de eso. Cada cosa tiene su momento y cada momento tiene su radio de acción. O sea, mientras unos trabajan, otros descansan y sucesivamente se trabaja permanentemente durante 10, 12 horas diarias o más, porque además después vienen las funciones, las presentaciones al público y después vienen los desmontajes y vuelva y otra vez. Entonces ahí aprendí yo mucho, aprendí muchísimo viendo cómo funcionaban y participando, haciendo lo que me pedían que hiciera. Perdón que tengo por acá una cosa rara que me está, yo no sé qué ya parece que era un zancudo. Y entonces, luego de eso, yo era fotógrafo también. Durante la carrera de arquitectura, en esa época los fotógrafos éramos personas no tan comunes que ahora todo el mundo puede ser fotógrafo porque todo el mundo tiene en su teléfono todo, la cámara, el estudio del laboratorio, todo lo tiene dentro de una cámara. En esa época no era mucha gente fotógrafa, pero yo sí. Entonces la ópera necesitaba una persona que se dedicara a hacer fotografía de producción. ¿Qué es la fotografía de producción? O sea, a cada producción se le toma fotografía a todo. El proceso de construcción de la escenografía, el proceso de construcción de la utilería, el proceso de fabricación, confección del vestuario, los maquillajes paso a paso. Uno tiene que hacer todo eso para los 8 títulos de las óperas que se hacían en ese momento en 1980. Entonces yo ahí aprendí muchísimo también, porque vi todo el proceso de las luces, cada momento de iluminación. Yo tenía que fotografiar todo eso, los vestuarios, todo por delante, por detrás, con el artista, sin el artista. Entonces aprendí cantidades, haciendo simplemente ese trabajo de fotografía. Ahí porque me abrieron las puertas a todo el mundo completo de la ópera. Entonces ahí pude aprender mucho. ¿Estabas afinando el ojo? Claro, además sí. Y luego de eso vino, se planteó la gira de la ópera. La gira de la ópera necesitaba una persona para las luces, que es lo que se llama un luminotécnico, que es quien se encarga de ejecutar los diseños de otros, reproducirlos para representarlos en la gira. O sea, a la gira normalmente no van los diseñadores, sino va un luminotécnico que se encarga de reproducir, adaptar el montaje al otro teatro, etcétera, etcétera. En ese momento la ópera tenía un diseñador argentino, un luminotécnico argentino que era también diseñador, que tuvo que cancelar por alguna razón. No pudo venir a Colombia a hacer la gira. Entonces, la gente de la ópera llamó a uno de los diseñadores de iluminación del Ballet de San Francisco, que si podía encargarse de hacer la gira, y él dijo, no, yo no puedo, pero yo conozco en Colombia al que fue asistente nuestro, que él sabe mucho de luces porque él estuvo en todos los montajes y él puede encargarse de eso, y me recomendó. Entonces la gente de la ópera me buscó y me llamaron y me preguntaron que si yo me le medía a hacer las luces en la gira de la ópera, y yo dije que sí, me le medía.
También el que me recomendó, que es Dennis Hodgson, un diseñador de iluminación del Ballet de San Francisco, él dijo que además me ayudaba a mí en el planteamiento de los planos, en la construcción de las cosas, cómo se montaba todo el cuento. Y efectivamente vino aquí un fin de semana y me estuvo explicando muchas cosas, toda la parte técnica, que yo era bastante ignorante. ¿Él vivía en Colombia o se vino de Estados Unidos? De Estados Unidos vino a Colombia a hacer eso. ¿Eran buenos amigos? Pero era más porque le contrataron para que hiciera eso. Ah, ok. O sea, sí, nos habíamos hecho buenos amigos durante todo el proceso, porque a mí lo que más me interesó inicialmente fue la luz. La luz fue lo que más me gustó. O sea, de todas las cosas que participaban dentro del montaje teatral, todas me interesaron, todas me gustaron, todas me parecieron maravillosas, pero específicamente la luz me atrajo mucho. Entonces yo me dediqué mucho al lado de la luz con esta compañía de ballet mientras estuvimos en la gira. ¿Crees que la fotografía jugó ahí algo? Claro, yo tenía ya un ojo educado para ver la luz. Cuando uno es fotógrafo, sobre todo antes, un fotógrafo tenía que ver la luz porque no podía ver el resultado en una pantalla ni de ninguna manera, tenía que imaginarse el resultado. Tenía que imaginarse el proceso. Pero teniendo en cuenta el proceso, claro. Exacto. O sea, uno tenía que tomar la foto de una manera, revelarla de otra manera si quería modificar algunas cosas, y luego en el laboratorio convertir las fotografías en algo, manipulando los tiempos, los diafragmas, todo manipulando los líquidos, incluso sí, todo. Entonces, uno aprende a ver la luz de alguna manera cuando está haciendo fotografía de esa manera. Ahora también, pero en esa época tenía uno que tener la luz aquí metida en la cabeza, más que en la pantalla, más que en el computador. En esa época tenía que hacerlo. También las cámaras, los rollos de fotografía no eran tan sensibles como son ahora las cámaras, estas cámaras digitales y todo eso. Entonces había que equilibrar muy bien todo. Los lentes, qué tipo de lente uso acá, con esta luminosidad. Y yo también tomé muy buenas fotografías del ballet de San Francisco a escondidas, porque en esa época, y todavía es de alguna manera, pero ya es imposible prohibirlo, pero en esa época era bastante prohibido tomar fotografías. Pero yo me llevaba a los montajes mi cámara escondida, que era un monstruo, una cámara gigantesca, y tomaba fotografías, y yo las revelé y quedaron bastante buenas. Eso también sirvió para que un amigo, cantante de ópera, me recomendara como fotógrafo para la ópera, porque él dijo, vi unas fotos buenísimas que tomó un amigo, es buen fotógrafo, si quieren lo llamo para que ustedes lo contacten. Entonces ahí es donde me llaman para ser fotógrafo de producción de la ópera. ¿Y ya eras alumno técnico? No, todavía no. Entonces es que salté otra vez para atrás y vuelvo otra vez para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Yo me ofrezco, me acepto, no me pagaban absolutamente nada. O sea, me dijeron, no le podemos pagar porque usted no es profesional, pero le pagamos todos los gastos, de hotel, de viaje, los viáticos, todo eso se lo pagamos, se lo cubrimos. Y yo dije, listo, no hay problema, yo lo hago. Y me fui de luminotécnico encargado de la gira para esos teatros, que eran un teatro en Medellín, el teatro en Cali y un teatro en Manizales. O sea, tenía que adaptar los montajes de iluminación que habían hecho los diseñadores, otros diseñadores, adaptarlos para esos teatros. Y lo hice, y en ese momento pasó que en los críticos de ópera, de los periódicos, empezaron a hablar de la luz. Y decían que por primera vez la Ópera de Colombia traía unas buenas luces. Eso me sirvió muchísimo, ¿no es cierto? Eso sirvió muchísimo para decirle a los demás que yo había hecho la luz mejor dicho, que eso fue un gran respaldo, el de la crítica. Eso hizo que me llamaran como asistente de producción. Al ser asistente de producción, entonces pude aprender mucho más, pero resulta que el productor, que en ese momento también era otro argentino, la Ópera de Colombia era prácticamente llena de argentinos, y hasta ese momento los productores siempre eran extranjeros, no existía nadie en Colombia, pero el productor renunció porque se tenía que ir o porque quería ganar más plata y no le quisieron pagar más plata,
y me llamaron, en ese momento conocí yo a Gloria Seda, que era la ministra de Cultura, digamos, en ese momento. Ella dirigía Colcultura. Antes de que existiera el Ministerio de Cultura, existía el Instituto Colombiano de Cultura. Me llamó, la conocí y me dijo, me han dicho que tú podrías encargarte de producir la temporada de ópera. Y yo le dije, claro, yo sí puedo, lógico que puedo. ¿Ya tenías experiencia que te respaldaba? Ya sabía un poquito más, y sabía además qué era lo que se iba a producir, porque yo como asistente había estudiado los planos, había estudiado los planos de todos los diseños que habían llegado hasta ese momento, entonces yo sabía qué era lo que se iba a hacer. Y para mí era una cosa, digamos, relativamente sencilla, lo pensé en ese momento. Cuando acepté y me fui para la casa, yo me morí del susto, dije, ¿en qué lío me metí? Pues es un lío del que todavía no he podido salir. Aunque esa temporada de ópera fue grandiosa y muy exitosa en muchísimos sentidos, cosas nuevas pasaron. Yo reformé completamente el departamento de producción. Empecé a producir la ópera como si estuviera construyendo un edificio. Cada título de ópera para mí era un edificio, entonces podía organizar todos los momentos de la producción, todas las áreas de la producción, dentro de unos cuadros que uno en la universidad aprendía a hacer para poder llegar a cabo en el momento justo, porque el teatro es una de las cosas más... Ahí también hacías escenografía. No, producción solamente, okay. Producción escénica además, no producción ejecutiva, sino escénica. Es decir, me encargaba de la construcción de las escenografías, que las diseñaban diseñadores de varias partes del mundo. Ahí conocí yo 7 diseñadores alemanes, estadounidenses, españoles, franceses, de distintas partes del mundo. O sea, muchos estilos de diseñar, muchas maneras de concebir el proceso de construcción de sus escenografías. También 7 diseñadores de iluminación, porque cada ópera traía o sea, se armaba un equipo. Normalmente en la ópera se arman equipos creativos y en la ópera cada una de las áreas tiene su propio diseñador. Entonces, con eso conocí muchos estilos, muchas maneras de hacer lo mismo, digamos. Que otra ventaja del teatro o de las artes escénicas en general es que nunca hay una misma manera de hacer lo mismo. O sea, siempre es nuevo. Yo ya llevo, desde el año 80, ¿son cuántos años? 53. 53 años ya. 53 años y hasta ahora no me ha tocado ni una rutina similar a otra. Siempre es distinto. ¿Por qué? Porque siempre hay un cerebro creativo que se encarga de una dirección, que quiere hacer unas cosas de una manera, un espectáculo nuevo. Todo el mundo quiere hacer lo mejor y lo más original posible. Entonces siempre se aparecen distintas variables que hacen que todo proceso de trabajo sea distinto, diferente. ¿Así el libreto sea el mismo? Así el libreto sea el mismo, claro. Sobre todo en la ópera. En la ópera, muchas óperas tienen 200 años o más de las que yo produje. Y las han montado N cantidad de veces en el mundo entero, por distintos directores escénicos que ponen su punto de vista y plantean cómo quieren hacerla y la desarrollan y entonces trae su diseñador, todos sus diseñadores y crean una nueva manera de ver esa misma ópera. Lo mismo pasa en el teatro hablado, pues en el teatro. Dramático. En el dramático cómico, sí. Sí, en el teatro que se habla, ¿no? La ópera es un teatro que se canta. La ópera es el teatro, el que llamamos teatro en español, es el teatro que se habla. Y también la danza, ¿no es cierto? La misma cosa pasa con la danza. Uno puede ver coreografías hechas en 1860, hoy en día, representadas exactamente igual, digamos, los pasos de los bailarines, pero no la producción escénica. O sea, cambia el vestuario, cambia la escenografía, cambia la iluminación, porque ese fue el proceso de desarrollo
que hizo que el teatro evolucionara realmente. Aunque se mantienen las grandes obras del repertorio universal, esas pueden ser reinterpretadas a la luz de las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, en fin, lo que hacemos normalmente, que es que reinterpretamos en muchos casos. Cuando yo he tenido que hacer obras que ya se han hecho muchas veces, generalmente es lo que a uno se le ocurre, y uno trata de no hacer lo mismo que han hecho otros. Además, si uno estudia, que uno debe estudiar referentes, lo que se llaman los referentes de la obra, uno estudia para no hacer eso, no para hacer eso, sino para no hacer eso, sino para hacer otra cosa completamente distinta. Innovar también. Claro, y la búsqueda es permanente, o sea, todo. Aunque también, digamos, tú coges el referente y de ahí puedes coger inspiración para hacer tus puestas. ¿O tú tratas de completamente solamente utilizar el referente como lo que no quiero hacer? En el caso, por ejemplo, del teatro hablado, para mí es fundamental el libreto. O sea, yo me leo el libreto y voy tomando notas de las sensaciones que me produce lo que está planteando el dramaturgo. Hay dramaturgos que dicen las cosas exactamente como deben ser en escena. Dicen dónde debe estar la puerta, dónde debe estar la mesa, dónde debe estar la ventana, qué estilo es la ventana, de qué color es la escenografía. Y hay dramaturgos que no dicen nada, nada. O sea, simplemente ponen a los artistas, a los actores, a los personajes, perdón, a hablar y a desarrollar, pero los personajes van diciendo cosas que a uno le van sugiriendo cómo debe ser el espacio, cuántos pasos debe dar de un lado a otro ese actor para poder llegar hasta ese donde está la actriz, etcétera, etcétera. Entonces uno va fabricando en la cabeza o haciendo dibujitos, va fabricando el espacio en el que se van a desempeñar. Y uno le entrega eso al director, y el director, viendo eso, empieza a hacer su puesta en escena con esos espacios que uno le ha producido, ¿sí? Es básicamente como la fórmula de trabajo en ese caso. Pero igual ocurre con el vestuario, igual ocurre con la utilería, igual ocurre con la iluminación, igual ocurre con todo, con cada uno de esos. Por eso los grandes montajes siempre tienen un diseñador para cada cosa, porque además ese juego ese de equipo hace que se enriquezca todo, porque se retroalimentan. En las discusiones, en los trabajos de mesa que se hacen inicialmente, todo el mundo empieza a plantear cosas incluso de los otros. O sea, uno empieza a plantear cosas para el de la escenografía, si es otra persona, entonces uno le plantea, uy, ¿qué tal si la escenografía es así o asá? Y ahí se va haciendo una amalgama que se trabaja en equipo, porque esa es otra cosa que pasa en el teatro. Es un trabajo absolutamente de equipo. No hay un solo espectáculo que sea de una sola persona. Siempre es un trabajo de un equipo, y a veces equipos gigantescos, y el público ve en la escena a una sola persona, pero no sabe que detrás hay un montón de gente, un libretista que ha escrito los diálogos, un diseñador de iluminación, un diseñador de escenografía, además del equipo técnico que mueve las cosas en el escenario, además del equipo administrativo que se encarga de financiar, organizar, todo ese gestionar. Entonces hay un combo muy grande metido detrás de una producción, de cualquier producción. Hay un combo muy grande. Entre más grande sea el espectáculo, más grande es el equipo de trabajo. También, pues, y todo esto iba a por qué yo pude empezar a hacer teatros. Obviamente mi profesión básica es la arquitectura, la profesión que yo estudié. Entonces llegó el año 86, después de que volví de Francia, pero de una segunda beca, porque yo después tuve otra beca, esa sí del gobierno colombiano, para estudiar diseño de iluminación en la Comédie Française. Yo podía escoger dónde. Yo había quedado enamorado de Francia, después de haber ido a la Ópera de París. ¿Trabajaste en la Ópera de París también? Sí, en la Ópera de París estuve en esa pasantía. Entonces estuve con varios directores, con varios diseñadores, incluso participé como asistente de iluminación de un ballet de Albinelli, porque yo había conocido la compañía, yo había hecho la producción de la compañía de Albinelli en Colombia.
y me los encontré allá. Entonces inmediatamente el diseñador de luces me dijo, no, pues mi asistente. ¿Y allá cómo te comunicabas con los franceses? Cuando me invitó Francia a esa beca, la beca incluía 2 meses de aprendizaje intensivo de francés en la ciudad de Vichy, una ciudad a la que llegué. Yo llegué a París y de ahí directo a Vichy, a un centro de aprendizaje de lenguas modernas que hay allá. Y en ese lugar no había nadie que hablara español, además. O sea, y lo hacen a propósito, de manera tal que uno pueda aprender realmente el idioma muy rápidamente. En 2 meses te creaste un básico. Claro, y clases, 8 horas diarias de clase, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, parando para almorzar, pero sentado aprendiendo con de todo, todas las ayudas que existieran en ese momento. No sé cómo será ahora, me imagino que ahora le ponen a uno chips para que aprenda más rápido. Y ahí ¿Fuiste salí. ya la segunda vez? ¿Cómo? ¿Fuiste entonces ya la segunda vez? Estaba ya en Francia con la beca de Colombia. Pero todavía estoy aprendiendo francés. Claro. Y de ahí salí para la Ópera de París y me comunicaba en francés. O sea, aprendí a hablar francés inicialmente bastante bien. O sea, bien, y a leer y a entender. Entonces pude participar como común y corriente, porque en 2 meses me pusieron a hablar francés. O sea, tenía que aprender a hablar francés. ¿Todavía lo entiendes? Sí, claro. Lo bien aprendido ya no se borra, ¿o sí? Se borra mucho si uno no hace ejercicio de la conversación. Se le va borrando a uno la pronunciación, digamos. Se le va borrando a uno la conversación. Pero si uno vuelve o empieza a hablar, y en muy poquito tiempo empieza uno otra vez a hablar bien, digamos. Pero comprende uno siempre. Y puede uno leer siempre. O sea, ese fue un gran regalo que me dio Francia a mí, el francés. Porque eso fue un regalo, una beca. Y después de que entré a la parte de la producción escénica en la Ópera de París, en la Gran Ópera de París, en el Palacio Garnier. En esa época no existía la Ópera de la Bastilla, que es la otra gran ópera de París en este momento. Después volví a Colombia y después apareció una beca para artistas en ICETEX y entonces yo presenté mi candidatura para ir a hacer iluminación. Yo quería profundizar en la iluminación escénica. Bueno, ahí sí me gustaría indagar un poquito más. Tú ahorita hablabas que la iluminación fue lo que te atrapó. Sí. ¿Qué había ahí en la iluminación? ¿Por qué la iluminación? Porque la iluminación cambia completamente todo. O sea, si uno ve un ensayo sin luces, o sea, con luz de trabajo, con una luz como esta, en un escenario, es una cosa. Pero con ponerle en el momento en que se pone la luz, la cosa cambia por completo. Obviamente también cambia cuando aparece la escenografía, y cuando aparece el vestuario, y cuando aparece el maquillaje. Obviamente cambia, pero todo eso cambia cuando se pone la luz. La luz es lo último que se pone en un espectáculo. Y es la única cosa que no se puede poner desde antes. Solamente se puede poner cuando se llega al escenario. O sea, la escenografía se fabrica en talleres, se puede ensayar con la escenografía en salas como esta, por ejemplo, salas que sirven para todo. Se trae la escenografía y se monta y se ensaya. Los vestuarios también se confeccionan con mucho tiempo de anticipación. Todo se va haciendo, todo se puede construir, el maquillaje, todo se puede fabricar desde antes. Y llega al teatro la obra con todo fabricado, menos la luz. Y la luz no se puede ni dibujar, ni mostrar, ni explicar, ni nada. No se puede crear un plano de iluminación sin la luz. No, o sea, uno sí puede crear un plano de iluminación, pero para que entiendan el plano de iluminación, primero, el personal técnico del teatro entiende cómo debe montar los reflectores, pero no lo que van a hacer esos reflectores. No lo que van a hacer, eso no se puede explicar. Y cómo se mezclan esos reflectores entre sí durante el transcurso de la fabricación de la iluminación, eso no lo pueden entender ni siquiera los técnicos del teatro. Los directores escénicos, los artistas tampoco lo pueden entender porque no entienden los planos de entrada. O sea, de entrada no entienden los planos porque los planos son un lenguaje técnico específico
internacional además. Uno tiene que trabajar con unos códigos Sí. perfectamente legibles en cualquier parte del mundo porque este oficio es internacional, es mundial. Cuando uno trabaja en una obra, esa obra puede presentarse en la China, en los Estados Unidos, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Entonces todo tiene que ser un código que entendamos todos. Uno no tiene que hablar todos los idiomas, pero sí los idiomas técnicos de expresión, sí. Entonces la luz solamente la tiene metida en la cabeza la persona que se la imagina. Uno al director le plantea y el director le pide a uno cosas, sensaciones. Yo quisiera que aquí existiera, no sé, una burbuja de luz brillante que salten chisporroteos por aquí y por allá. O sea, le pueden plantear a uno eso, pero la única persona que lo puede construir es quien la diseña, porque se inventa cómo poner los aparatos de luz, les decimos aparatos a los reflectores, que todos tienen una calidad de luz distinta, entonces uno puede organizarlos y con eso fabricar bien lo que le pide el director, el coreógrafo o incluso los artistas a veces quieren algo de luz que les ayude para dirigirse a donde deben ir, entonces uno les debe crear un pasillito que no lo ve nadie más sino lo ve el artista, porque se camufla con otras luces para que el artista pueda transitar tranquilamente por su zona de seguridad, siempre va con su zona, va bien. En fin, todo el mundo puede pedir algo y uno puede darle a todo el mundo todo o parte de lo que piden, más lo que uno pone. Entonces, eso solamente está en la cabeza. Ni siquiera los programas de computador que existen hoy que simulan la realidad pueden lograr hacer imágenes que representen la luz que va a haber realmente en el escenario, porque la luz es una cosa intangible, una cosa que no existe. Solamente existe cuando se llega al teatro y se pueden montar los reflectores y se proyectan sobre la ropa. Por ejemplo, un ensayo con ropa de trabajo puede estar con luces, pero la luz no se ve. Para que la luz se vea bien, tiene que ser hecha con el vestuario propio de la obra, porque ahí sí se ve la luz, porque se refleja o se queda en los colores de los trajes, etcétera, etcétera, etcétera. Tú hablabas de algo también, era que la luz juega con las sensaciones del espectador, que es de las cualidades que tiene el teatro, y es que a través de la luz puedes, y eso me gustó muchísimo, manipular al ser humano con la luz. Al cerebro. Fue genial. No solamente al ser humano, sino al cerebro. Sí, claro. Nunca lo había percibido así. Es que la luz se ve con el cerebro, no se ve con los ojos. Todos creemos durante mucho tiempo que la luz se ve con los ojos. No, la luz es como un lente. Es un lente, los ojos son como una lente que uno tiene acá. Y eso, la información lumínica entra al cerebro y llega a un punto donde se convierte en las imágenes que vemos. Es decir, hay un tránsito entre la retina y el cerebro. Y el cerebro se encarga de armar la imagen visual que vemos, de lo que decimos que vemos. Eso solamente lo hace a uno pensar que como todos los cerebros son diferentes, todo el mundo ve de manera diferente. Yo hago mucho la comparación de una edición de una película o de una obra de teatro que se hace en cine. Cuando se hace la edición, el editor escoge qué tomas poner y cómo ponerlas y en qué orden ponerlas. Es decir, el editor decide qué es lo que se ve. Pero en un teatro uno puede tener 1000 editores, o sea, 1000 personas que están viendo el espectáculo y cada una ve una cosa distinta. Incluso pueden ver 1000 cosas distintas, porque la atención de uno está en esa bailarina que está allá, la de otro está en el músico que está haciendo esto, la del otro está en la ventana de la escenografía que está entrando un rayito de luz. Cada persona está viendo simultáneamente lo que se le ocurre ver, lo que le llama la atención. Es decir, que uno tiene que... ¿Cuál es el vehículo para ver todo eso? La luz.
Entonces con la luz uno puede hacer trampas para que se vean unas cosas más que otras, unas menos que otras, ocultar en la escena para permitir que haya unos cambios rápidos de vestuario. Mejor dicho, uno puede hacer muchas cosas, hacer visibles muchas cosas y hacer invisibles muchas otras. Porque si yo aumento la intensidad sobre este micrófono mucho, empiezo a hacer invisible yo. Sí. Se empieza a ver el micrófono y la gente empieza a ver el micrófono, deja de ver al personaje que está atrás. Entonces yo me puedo ir un momento y la gente sigue viendo y vuelvo con otro vestido y la gente no se da cuenta que me cambié de vestido. Cuando se dan cuenta es cómo diablos, qué fue lo que pasó acá, cómo se cambió de camisa, lo que sea. O sea, hay muchas maneras de trampear la realidad, que es una realidad manipulada, no solamente por las luces, sino por todos. El escenógrafo pone una información en la escenografía determinada para producir lecturas, que la gente pueda leer la información que está en la escenografía, como los grandes edificios antiguos. O sea, las catedrales que eran llenas de muñecos y eso no era por adorno. Ahí había información, o ahí hay información. Información que está dada, porque en esa época no existían los libros, no existían los periódicos, no existían los iPads, no existía nada de eso, entonces la información se plasmaba en los edificios. Cuando uno diseña escenografía, hace exactamente lo mismo, plantea información o información incluso subliminal, o sea, cosas que no son legibles por los expertos en lecturas de los símbolos y los signos, sino ya entrar a las sensaciones más profundas del cerebro humano, de manera tal que la persona pueda conectar a su libre manera de ver, a su libre manera de interpretar la realidad, la idea que se le ocurra a la persona. Uno de los grandes objetivos de las artes escénicas y las artes representativas y todas las artes finalmente es suscitar en las personas pensamientos propios. O sea, que las personas con toda la información que tienen al frente elaboren ideas propias, puedan elaborar ideas propias. Increíble. Sí, entonces todo eso se manipula y todo eso se manipula desde hace siglos. El teatro es la más antigua de las artes escénicas representativas que existe. Ya llevamos más de 2000 años haciendo teatro. Yo me equivoqué, ¿qué días diciendo que era la primera? Pero no, es la más antigua. Es la más antigua, sí. La primera se supone que es la danza, de las representaciones escénicas. Bueno, y ahí vas a terminar tú trabajando, enfocándote un poco en la danza. Porque me gusta muchísimo la danza. La danza es la única de las representaciones escénicas que no tiene partitura, que no se puede reproducir de ninguna manera. Es la única. Si en la música tú tienes partituras que se escriben las notas y se le entregas a unos músicos, los músicos la leen y la interpretan. Hacen una interpretación de la música propia, pero ahí está la música que escribía alguien. El teatro hablado también es la misma historia, hay un libreto donde hay unos parlamentos que se dicen de una manera o se dicen de otra, o sea, lo que hace el intérprete, ¿no es cierto?, el actor o la actriz, el personaje, la persona que representa el personaje, hace que sea diferente a lo que otra persona puede representar del mismo personaje con las mismas palabras. Y cada uno le da la intención de lo que ha investigado y lo que quiere proyectar del personaje. Pero existe un libreto. En todo existe una manera de volverlo, digamos, de congelarlo. La danza no. Digamos que la herramienta que más ha evolucionado y que más ha servido para la danza para poder tener una especie de partitura es el video. Actualmente se usa mucho el video para captar los momentos y después en trabajo de mesa se corrigen algunas cosas, se repiten y vuelve, se repite y vuelve, pero no es una herramienta real. Si ese video lo coge otro coreógrafo, otro bailarín, hacen una representación distinta, porque en video no hay sino dos dimensiones.
En la danza hay mínimo 3, sino 4 o 5, o yo no sé cuántas dimensiones más puede haber en la danza, porque a la vez que se está manipulando el tiempo es como una especie de melcocha. A veces se estira el tiempo y a veces se hace rapidísimo el tiempo y eso se juega, esos son los ritmos del manejo del tiempo en escena. Y eso produce en el público ilusiones como, por ejemplo, que esta hora lleva un montón de tiempo, o se acabó y ¿cuánto duró? ¿Por qué se acabó tan rápido? Y las 2 obras duraron 1 hora, digamos. Pero en una se manipuló el tiempo para producir la sensación de alargamiento del tiempo y en la otra se hizo la manipulación para producir estrechamiento del tiempo. ¿Cómo se manipula el tiempo en escena? Con ritmos, digamos, la herramienta son los ritmos. Cuando hay un cambio constante de ritmo, entre otras cosas, el público de hoy está muchísimo más educado que el público de hace 50 años, que yo soy del público de hace 50 años. ¿Por qué? Porque la televisión se encargó de acelerar el ritmo de lectura de la información. Y se llegó a una cosa maravillosa que fueron los comerciales de televisión, en los que en 30 segundos se podía contar una historia completa. 30 segundos bastaban para contar una historia completa. Shakespeare a veces requiere 4 horas para contar una historia completa. Entonces, ¿qué pasa con el público? Se puede dormir y se puede aburrir y se puede desesperar y se puede salir. Entonces se manipula cada instante para producir lo mismo que se produce en los lenguajes de hoy en día. O sea, momentos de pausa larga y momentos de acelere y momentos de pausa larga y momentos de acelere. A veces una sucesión de momentos acelerados. Y eso hace no solamente que no se duerme el espectador, sino que se integre a esa realidad que está viendo. Porque el teatro es realidad, es una ficción. Es una ficción en la que todos estamos de acuerdo que es una ficción, pero ocurre de verdad. Y ocurre durante ese momento y nada más. No existe antes ni existe después, solamente cuando participa el público es cuando existe. Y las reacciones del público retroalimentan a los artistas. Los artistas se sienten estimulados y hacen que se mueva de distinta manera la obra. Entonces, los verdaderos aficionados o los grandes aficionados, yo no sé si sean verdaderos o no, pero los grandes aficionados son personas que van a ver la misma función varias veces. Van a ver, si hay, por ejemplo, en la ópera, 5 funciones de ópera, había público que uno veía en las 5 funciones, porque en cada función recibía distintas cosas. No solamente de la cantidad de información que se le pone en el escenario, leían más y más cada vez, sino las interpretaciones de los artistas. Eran en una función de una manera y en otra función interpretaban de otra manera. Las emociones de los artistas se van retroalimentando de eso del público, que entre otras cosas el gran invento del teatro, que como lo conocemos hoy en día, o sea, el teatro con una caja escénica, un escenario al frente y los espectadores aquí, es un invento italiano básicamente, aunque siempre el teatro ha tenido el público allá y acá y el escenario allá. Los italianos inventaron la caja escénica para poder ocultar y mostrar y meter cosas para ir moviendo los ritmos, cambiando, poder hacer apariciones desde arriba, desde los lados, desde abajo del escenario. Todo eso es un invento italiano. Y es un invento italiano que todavía existe hoy en día. Mejor dicho, todavía nadie se ha podido inventar una fórmula arquitectónica teatral mejor que esa. Una manera de manipular a los seres humanos de tal forma. Y los italianos pusieron un ingrediente que es el superior, que es que todas las paredes eran gente. O sea, los palcos eran en forma de herradura y estaban llenos de gente. No había paredes, como si ocurre acá, por ejemplo, en el Teatro Santander, que hay 2 grandes paredes a los lados, pero porque no se podía hacer otra cosa y también porque
Esos teatros en herradura hace que las visuales de las personas que están en los extremos sean muy malas con respecto a las personas que están en el centro. Entonces, esta gente se pierde mucha información de lo que está sucediendo en escena, a diferencia de las personas que están en la zona central, que tienen prácticamente toda la información. Entonces, ¿qué pasa con esos teatros que todavía existen? Por ejemplo, el Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Municipal de Popayán, el Teatro Jorge Isaac, sí, también, lógico, y el Teatro Municipal de Cali. En Colombia todavía hay muchos teatros de ese estilo. Como no hay paredes, lo que hay es seres humanos. Este nunca fue así, ¿cierto? Este fue así. También tenía balcones. Claro, y era, bueno, no tan a la italiana, pero sí un poco, sí tenían unos palcos a los lados, pero no tan completo como el teatro de la italiana, que la gente llega hasta la boca del escenario, hasta el puro escenario. Pero sí tenía, en parte los vestigios que dejé de muestran que el teatro era como en herradura, era medio circular. Ahí las ruinas que hay acá en el teatro muestran eso, era un teatro circular, o sea, y el escenario estaba allá. Pero lo que quiero decir realmente con el teatro a la italiana, de que al no haber paredes hay gente, se produce un traspaso de información mucho más eficiente entre la escena y todos los espectadores, porque todos los cerebros están conectados a ver un escenario. Es decir, que los que están aquí cerquita reciben un impulso, estos reciben otro impulso, estos reciben, y se van transmitiendo, porque también el espectador de teatro es un espectador colectivo, no es un espectador individual. Sí, todos estamos ahí solos, pero nos conectamos con las emociones de todos, también. Existen trucos, por ejemplo, que aunque no son, pues sí, se revelan y los he visto. En una época se metía gente para aplaudir, las compañías contrataban aplaudidores profesionales que se encargaban de aplaudir, y eso hacía que los demás se pegaran al aplauso, es decir, fabricando el aplauso artificialmente. Pero eso existía. Pasa todavía. Yo no sé si pase todavía. Y pasa con la comedia. Mira que me he puesto la tarea de ver cosas de comedia. Sí. Y hay uno que ríe y sabes que es fingido. A veces. O que es amigo del comediante. Ajá. Y tú lo ves y lo escuchas y dices... Carcajadas que se vuelven contagiosas. Sí, la gente se ríe más por la carcajada contagiosa. Sí, y eso es superficial, digamos, o sea, en la superficie eso es evidente, y hasta se puede sospechar que es contratado. Pero en el cerebro de todos hay una forma telepática de comunicación. La telepatía existe realmente. O sea, no la han podido acabar los celulares. O sea, los celulares han reemplazado una cantidad de cosas, pero la telepatía no la han podido destruir todavía. Todavía tenemos la capacidad de comunicarnos cerebralmente de manera interna. No, claramente no, o sea, yo no puedo decir, mi pensamiento no lo puedo transmitir allá y que el de allá oiga mi pensamiento, pero sí las emociones, sí sensaciones, sí toda esa parte que es la que más se manipula realmente, y manipula no en el sentido peyorativo, pues para convertir a la gente en bobos y en masas, como sí ocurre con los celulares, sino para engrandecer el pensamiento humano, es decir, que cada espectador produzca ideas de lo que está viendo. Tú también hablabas ahorita de algo, y era que el teatro no pasa ni en el pasado ni en el futuro, sino que está pasando ahora. Solamente. Y el convivir y el vivir y el estar aquí presente se convierte en un ejercicio espiritual. Claro, claro, y lo que se llama una comunidad. Es una comunidad. Se comunica todo el mundo. Y lo que tú hablas de esa telepatía lo hace aún así mucho más sagrado. Exacto. Esa comunicación telepática. El teatro en general es un ritual, y además, cuando uno está diseñando el edificio teatral, ya no la producción, sino el edificio teatral, tiene que tener en cuenta todo eso por un lado. Es decir, producir una excelente comunicación entre el escenario y el público.
quitar todos los problemas que impiden la comunicación, todas las distracciones, todos los enredos. Pero el espectáculo realmente comienza cuando la gente decide venir al teatro. O sea, cuando compra la boleta y dice yo voy a ir a ver esa cosa, y se viene para el teatro, apenas llega al teatro, encuentra una fachada que le está diciendo cosas. Usted está entrando a un edificio que no es común y corriente. Eso es lo primero que le está diciendo. Y la gente mira y si es la primera vez, pues mira con más asombro, pero si es la 50, 60 veces o 70 veces, también mira y descubre cosas que no había visto antes, que están puestas ahí para eso, para empezar a atrapar la imaginación del espectador. Generalmente se entra a un espacio, bueno, hay teatros donde se entra a un espacio monumental, pero generalmente se entra a espacios, digamos, reducidos, o que se van reduciendo, y se va por unas circulaciones que giran, y dan vueltas, y suben, y se retuercen. ¿Qué está pasando ahí? El espectador está perdiendo su capacidad de orientación. La está perdiendo porque lo giran para acá, lo meten por aquí, lo hacen subir unas escaleras, después voltea y entra aquí a otro lado. Se está perdiendo, ya se está perdiendo. Y de pronto lo sueltan en una sala que es gigantesca. ¡Tum! Después de llevarlo apretándole que fue lo que yo hice acá en el Teatro Santander, o sea, yo al público lo llevé por unas escaleras que van girando, se va achicando el espacio a medida que uno va subiendo, se va achicando, se va aprisionando, y entran por una puerta casi normal, digamos, no normal porque nada puede ser normal, a un huequito más oscuro, y de pronto entran a una sala que es monumental, gigantesca, que está recubierta con un sistema acústico, un diseño acústico que lo hizo Andrés Núñez, o lo hicimos, pues yo trabajé con él todo el tiempo, que tiene una cantidad de detallitos, y hay gente que se pone a ver esos detalles, cómo se va. No son unas paredes lisas, son unas paredes que tienen una cantidad de jueguitos. Es decir, que en ese momento ya la persona está un poquito perdida de su realidad cotidiana. La arquitectura teatral se ha puesto el objeto de hacer eso. Uno cuando diseña un teatro, todas esas cosas que estoy diciendo las hace ex profeso. Y le pone detallitos y le pone cositas. A veces se ponen muchos bombillitos, por ejemplo, para que la gente cuente los bombillos y multiplique los bombillos por esta. Y eso hace que la gente se vaya perdiendo. Atrapaojos o trampantojos se suelen llamar. Claro que trampantojos realmente son las pinturas que parecen reales, realidad. Pero también son trampantojos esos truquitos de sucesiones, porque la gente llega un momento en que empieza a hacer las cuentas. ¿Cuántos? Aquí hay 26 cuadritos y por 4 cuadritos eso da tanto. Es decir, empiezan a hacer como una especie de mantras inducidos que van liberando el cerebro de las prevenciones que puede haber traído de los problemas que tiene en el trabajo, de los problemas que tiene en la casa, empieza a pasar eso. Y luego de un momento se baja la luz de la sala, y hay muchas maneras de bajar la luz de la sala, o sea, llevar a la gente a la oscuridad total. Hay maneras que son violentas, y hay maneras que son súper suaves, súper delicadas, que a veces la gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, a veces hago el diseño de iluminación donde la luz se apaga durante 5 minutos, se está apagando durante 5 minutos, de manera tan lenta que la gente no se da cuenta que la luz se está apagando, sino hasta cuando ya no pueden leer lo que tienen ahí y de pronto se quedan en la oscuridad, pero ahí en ese momento se abre el telón y del telón sale o un montonón de luz deslumbrante o la luz de una velita, y con eso ya nomás o sea, cuando yo hago esas formas tan largas de bajar la luz, lo que estoy buscando es que las pupilas se dilaten, de manera que cuando se abra el telón y hay muy poquita la luz, la gente pueda ver lo que hay en el escenario.
Porque si yo bajo la luz de la sala rápido y subo el telón y hay muy poquita luz, la gente no ve nada. Pero al tener las pupilas tan abiertas, ya pueden ver hasta la luz mínima de una vela, hasta lo que no pueden ver estas cámaras. De hecho, fue lo que pasó hoy cuando estábamos haciendo el QLIT, que hablaba, te dijo Chucho que porque él sí podía ver allá y podía organizarlos y tú dijiste es que él está en la oscuridad. Ajá. Y nuestra pupila está aquí con la chiquita porque hay luces. Hay pantallas que nos están cerrando las pupilas, exacto. Eso todo te lo da la experiencia, me imagino. Claro, uno va aprendiendo eso, obviamente leyendo también, porque hay mucha gente que ha escrito sobre la iluminación. ¿Cómo te enriqueces tú intelectualmente en este ámbito? Yo leo mucho. Yo una fórmula que empecé a usar cuando me empezaron a contratar para hacer diseños fue invertir parte del pago en materiales para la investigación. En esa época, libros. O sea, compraba libros referentes al tema. Y me los leía. Eso ya empezaba a ser un alimento para lo que yo tenía que producir. Gastaba dinero en investigación. Hoy en día ya no es tan necesario, porque hoy en día uno busca mucho a través de los celulares y de los computadores la información. Y ahí encuentra mucha información, mucha más que la que se encontraba hace 50 años. O sea, hace 50 años era muy difícil conseguir información. Y libros especializados del tema en Colombia, muy poquitos, porque eran profesiones que no existían. Entonces no había consumidores de esas cosas. En los viajes yo regresaba cargado de libros y de revistas. Y experiencia. Además de la experiencia, sí. Sí, claro que yo cuando viajé ya sabía mucho, porque ya tenía 2 temporadas de ópera encima, o sea, como 15 títulos hechos, 2 temporadas de danza, de ballet, de danzas folclóricas, de música, de clásica y música popular, de rock, porque en esa época se utilizaba mucho el espectáculo popular para conseguir recursos para apoyar los que no producen dinero, como la danza, como la ópera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la danza te está trayendo ahora aquí al Teatro Santander nuevamente. ¡Qué increíble! Sí. Estás sí. con Sankofa. Sí. ¿Qué te cautivó de Sankofa? A Sankofa me cautivó la forma de danza. Yo ya sabía mucho, había trabajado con mucha gente de todos los estilos que existían más o menos en la tierra hasta ese momento. De todo. Y cuando me llamaron para trabajar con Rafael Palacios, que es el director y coreógrafo de Sankofa, también fue otro de carambola, otra cosa de carambola, porque a mí me había recomendado el que quería trabajar conmigo como diseñador, así se dice, diseñador, era un coreógrafo cubano con el que yo había trabajado y a él lo llamaron para que viniera a hacer la coreografía de un ballet. Entonces él dijo, claro, y mi diseñador que sea Álvaro Tobón. Entonces me llamaron a mí para hacer esa, él me pidió, pero entonces los organizadores del festival le dijeron, no, usted tiene que traer su propio diseñador de su país, tiene que ser de su país, es una ley. Entonces no... Lo mismo a los otros coreógrafos también, cada uno tenía que traer su propio diseñador. Entonces, en ese festival, sí era un festival de danza contemporánea, de danza en Bogotá, no de contemporánea, sino de varios estilos, quedaron con mi nombre y mis datos porque el cubano había dado esos datos. El cubano era Iván Tenorio, que era uno de los grandes coreógrafos del ballet de Cuba, del Ballet Nacional de Cuba. Entonces, esta gente habían contratado por Colombia a Rafael Palacios, que en ese momento ya era un coreógrafo notable, digamos, pero estaba empezando, digamos, también. Y él no tenía diseñador. Entonces le propusieron que trabajar conmigo y a mí me propusieron trabajar con él. Y yo dije, sí, claro, pero tengo que conocerlo porque ¿cómo trabaja uno con una persona que no conoce? Entonces, antes de decir sí, me gustaría hablar con él. Y me trajeron, yo en ese momento estaba produciendo el Festival de Arte de Cali, entonces me llevaron a Bogotá, perdón.
a hacer esa conversación y ver un ensayo. Y vi un ensayo. Y lo que vi de ensayo me sorprendió. Me sorprendió, quedé abrumado. Yo nunca había visto esa manera de bailar. Nunca. Nunca en mi vida había visto esa manera de bailar. Además yo venía con una imaginación de que como era un coreógrafo colombiano, yo iba a ver, era como unas danzas folclóricas de pronto modernizadas. Y no, una cosa completamente nueva para mí en el lenguaje dancístico. Entonces por un lado me sorprendió eso. Y después en la entrevista que tuvimos persona a persona, en privada, me gustó mucho la manera como él funcionaba, como hablaba, como decía, como me expresaba lo que él quería. Entonces yo acepté trabajar con él, acepté. Todo lo que él me pidió, yo no le hice nada, porque a mí se me había ocurrido otra cosa completamente distinta mientras veía el ensayo. Se me ocurrió otra cosa completamente distinta. Pero no le podía decir él en ese momento que lo que me estaba diciendo él era una bobada, porque para mí era una bobada lo que me estaba diciendo. Sino que al día siguiente le llegué con la propuesta. Le hice unos dibujos donde se veía cómo iba a ser la escenografía de esa obra. Y Rafael los vio, inmediatamente se sorprendió. Inmediatamente, porque yo no había hecho nada de lo que él me había pedido. Pero lo que vio lo impactó de manera positiva. Dijo, no, claro, es esto lógico. Gracias, chévere, sí, hagámosle. Entonces ahí ya entró el proceso de trabajo. Y después seguimos trabajando juntos. Él siguió llamándome y yo seguía haciéndole diseños y en esa llevamos ya 20 años. Es la importancia de la comunión tanto de espectador como de equipo artístico. Claro. Increíble. Claro, porque hasta ese momento Sankofa, que era el grupo de danza de Rafael, no había tenido un diseño nunca, real, de la parte visual. Y yo llegué y le puse mi toque, digamos. Y eso inmediatamente motivó y modificó la fórmula de funcionamiento. No, yo no estoy diciendo la creativa ni la organizativa de Sankofa, sino de cómo era percibido por el público. Positivamente. Sin antes haberlos manipulado, después de haberlos manipulado. Sí. Sí, perdón, pero la manipulación de verdad no es una manipulación maquiavélica, aunque yo me imagino que sí lo hacen, pero los que hacen eso se llaman políticos. Los políticos sí se encargan de manipular todas esas cosas que uno manipula en el buen sentido, los políticos lo manipulan en el mal sentido, realmente. Porque ellos son expertos en percepción y en manipulación de mentes. ¿Cómo te hizo a ti sentir la construcción de este teatro? Que te llamaran a decir, necesitamos... Yo me puse feliz, yo dije claro, inmediatamente acepté, pedí la información que necesitaba, o sea, todos los planos que existían, los que no existían los hice hacer, empezaron a mandarme toda esa información y yo empecé a alimentarme, hice visitas, vine acá, conocí el teatro como existía, que en ese momento estaba convertido en 3 salas de cine. Había una sala de cine en el escenario, otra sala de cine en lo que en ese momento era la platea y otra sala de cine en el piso superior, o sea, en los balcones habían hecho un piso falso y ahí habían montado otra sala de cine, que estaban totalmente derruidas y no había luz. Entonces eso era con linternas mirando ahí todo esto aquí y así todo esto allá. Finalmente, con lo que querían hacer y lo que yo planteé, porque yo hice un planteamiento inicial de lo que creía que podía ser un teatro, porque conocí esto, era grande, era un teatro grande. Entonces planteé que se podía hacer un teatro de producción, es decir, un teatro que fuera capaz de producir sus artistas también, no solamente presentar artistas de otras partes, sino tener planta de danza, planta de ópera, planta de música, o sea, un teatro de producción. Yo planteé que esa era una gran posibilidad que veía yo en ese teatro. Y efectivamente así fue, me contrataron y empecé a hacer los diseños. Poco a poco se fue desmantelando el teatro anterior, o sea, tumbando todo lo que se podía ir tumbando.
Inicialmente me habían planteado que lo único que yo no podía modificar era la altura del techo de la sala. De resto podía modificar pues más o menos todo, pero obviamente todo tendría que ser justificable, tanto por costos como por urbanismo, pues. Entonces yo empecé a trabajar en ese proyecto. Me pidieron que no tumbara el teatro, o sea, que mantuviera también el diseño original de los, como tenía esos pequeños palquitos, esa platea, un balcón y otro balcón, unos balcones rarísimos en la parte superior, que mantuviera esa fórmula, que no lo tumbara. O sea, me hecho que hiciera eso, me tenía que apegar a eso, y efectivamente me apegué a eso, e hice un proyecto que lo entregué en los plazos establecidos ante la alcaldía, ante la fundación, que en ese momento ya creo que existía la Fundación Teatro Santander, porque antes era otra fundación que no recuerdo el nombre, la que me contrató. Y se aprobó. Pero en el proceso siguiente de demolición se descubrió que toda la antigua estructura del teatro estaba en pésimas condiciones y reconstruirla costaba un infierno de plata. O sea, costaba lo que nadie se había podido imaginar, que para reconstruir lo que existía, para darle la estabilidad que necesitaba, porque poco a poco se fue descubriendo que había vigas que estaban rotas, que los hierros ya no estaban conectados, se habían oxidado, o sea, una cantidad de problemas que hacían que rehabilitar eso costara muchísimo dinero. Entonces se tomó la decisión de que se demolía. En ese momento me pidieron otro proyecto. Y ya con todo el conocimiento que tenía yo del edificio, yo ya me había imaginado lo que finalmente quedó, que para mí era la solución ideal, pero en ese momento no se podía demoler el teatro anterior. Entonces, ¿qué se hizo? Finalmente se mantuvieron las fachadas, las dos fachadas, la altura de la sala, eso se mantuvo tal cual. Básicamente las fachadas porque eran memoria social, memoria urbana. O sea, los habitantes de Bucaramanga tenían en su memoria que ese teatro existía y había sido un teatro, las personas viejas, las mayores. Los jóvenes que había sido cine, pero de todas maneras las fachadas representaban algo. Entonces había que mantener las fachadas y todo por dentro se modificó completamente. ¿Cómo? En el teatro que resultó finalmente, o sea, haciendo una forma de distribución del público en una gradería, digamos. Realmente son 3 graderías distintas, pero todas forman una sola gradería, donde todo el mundo puede ver muy bien, porque esa fórmula de escalonamiento hace que nadie tape a nadie. O sea, los espectadores que están delante de uno están por debajo de uno. Entonces uno ve por encima de sus cabezas el escenario. Entonces esa fue la primera condición que yo apliqué en ese diseño de la gradería. La segunda condición que viene con eso es que al uno no tener obstáculos visuales, tampoco tiene obstáculos auditivos, es decir, mejora la recepción de lo que está saliendo, de la emisión acústica que está saliendo del escenario. La otra cosa que hice fue la geometría de la sala, volver la geometría de la sala más o menos abanicada, de una manera abanicada. Es decir, ahí rompí los planos paralelos que suelen existir en algunos teatros. Marcaste como un poco la herradura. Más o menos la especie de herradura, pero eso era también para romper los posibles reflejos de sonido, es decir, desbaratar la posibilidad de una mala acústica. Y desde el comienzo yo pedí, primero que todos los especialistas fueran de acá, de Bucaramanga. Y pedí que en la medida de lo posible quería trabajar con un ingeniero acústico de acá. Y consiguieron a Andrés Núñez, que acababa de llegar de Europa hacía muy poquito, de hacer unos cursos en la ópera de Suecia, me parece recordar, en algún país de... Y él
estaba deseoso de aplicar todos sus conocimientos. Obviamente no sabía nada de teatro, porque no era su campo, pero empezamos a trabajar juntos y yo fui dándole toda la información que él iba necesitando para producir lo que finalmente se produjo, que es uno de los teatros con mejor acústica del mundo, no solamente de América, que ya está reconocido como uno de los teatros de mejor acústica de América y de Colombia, sino del mundo. Este teatro va a pasar a la historia como el teatro con una gran capacidad acústica. Es decir, que la gente va a recibir toda la emoción que expresan los artistas con sus instrumentos o con su voz, la va a recibir plenamente. Eso es un tesoro. Y aparte el templo es hermoso. Aparte de eso quedó bellísimo el diseño, porque además sugiere una cantidad de sensaciones en el público. El diseño de la sala en ese momento previo a la función. Y el conservar parte de la estructura primera en la entrada del lobby es genial, porque una vez le da una impresión, como tú decías ahorita, lo sumerge. Sí, claro. Increíble. Claro. Eso se me ocurrió en una visita que hice a la obra de la época de la demolición, que yo venía muy a menudo, sobre todo al comienzo venía muy a menudo. Encontré que habían demolido ya parte del teatro, pero había quedado justo esos dos pedazos que se conservan hoy ahí. Esos dos no los habían tumbado. Y yo dije, eso hay que conservarlo. Eso hay que conservarlo porque eso va a ser el testigo de lo que aquí existió una vez. Y va a servir para la energía misma del teatro, porque se respetó no solamente las fachadas, o sea, las fachadas se mantuvieron, las dos fachadas, sino que también se dejó ese ícono ahí, ese vestigio arqueológico, digamos, que está cargado de la energía del primer teatro que existió acá hace 70 años, o 70 y algo ya son 70 y algo. En este teatro que tiene realmente, este teatro tiene 5 años, 6 años, más o menos hace que se estrenó, el 2019. 4 años ya. 4 años se estrenó. Yo trabajé desde el 2008 hasta el 2019. Ese fue, durante todo ese tiempo se hizo porque económicamente es muy difícil de conseguir los recursos para construir un edificio de estas dimensiones y de esta calidad. Es muy difícil. Entonces, poco a poco había momentos en los que no había plata, la obra se paraba. Finalmente se llegó a esta etapa. Y a toda esa parte, aquí existía, donde estamos en este momento, existía una casa que había sido un café memorable de Bucaramanga, que era el Café Centenario, que en ese momento estaba convertida en un inquilinato, digamos, en un hotelito para gente de muy pocos recursos, o sea, de 3.000 pesos la noche. En una habitación dormían 7, 8 personas en un colchón que enrollaban y desenrollaban en los pasillos. Entonces existía la posibilidad, yo planteé que para poder tener un teatro de producción necesitábamos más área de la que existía allá, que si era posible comprar esto. Y les sonó la idea y empezaron a hacer la gestión para comprar esta casa, lo que era esta casa. Ah, yo creí que esto lo pegaba allá. No. Siempre fue independiente. Esto era una casa independiente del teatro. Nunca comunicó. No, nunca. No, esto era una casa distinta, era un vecino, una casa vecina del teatro. Entonces aquí fue donde yo pude plantear todos los camerinos, las cafeterías para artistas, esta sala experimental, para que tuvieran, por un lado, esta sala reproduce las dimensiones usables del escenario. Entonces aquí se puede montar un espectáculo para ser llevado al escenario fácilmente. ¿Este ancho es el mismo ancho de Boca? El ancho de Boca, sí. Es el mismo ancho de Boca. Pero desde pared a pared. Y este fondo es el mismo, sí, de pared a pared, sí. Sí, de pared a pared. Las salas de ensayo nunca incluyen los hombros ni los foros. Claro. Es más o menos la misma cosa y tiene una altura suficiente para poder producir las sensaciones musicales que tienen los artistas en el escenario. Eso también Andrés Núñez diseñó para que aquí pudiera ensayar, por ejemplo, la orquesta, y al pasar al escenario no fuera un cambio muy brusco, sino que se reprodujera más o menos la misma sensación
de lo que ensayaron acá, al pasar al escenario, no hubiera que acomodar mucho las dinámicas del sonido. Porque los directores de orquesta lo que hacen es eso, ¿no es cierto? En los ensayos van equilibrando el sonido que quieren que la orquesta produzca. En los ensayos, en sala de ensayos, y normalmente al llegar a los escenarios toca volver a acomodar un montón de cositas porque cambia el espacio acústico. Pero parte de las condiciones que pusimos con Andrés era que aquí se pudiera reproducir más o menos la misma sensación acústica, de manera tal que el trabajo en el escenario fuera lo mínimo, para no usar el escenario para ensayos y ensayos y ensayos y ensayos. Si se ensaya acá, por ejemplo, o lo mismo la danza se ensaya acá, el piso es hecho para danza, pues más o menos, pero sí, era planteado para danza. Se pueda montar acá, o para una obra de teatro se puedan montar los elementos con los que se simula la escenografía, y todo se trastea muy fácilmente al escenario. Entonces el escenario no se gasta para ensayos, sino solamente para los necesarios, que son los ensayos con luz. Esos sí son imprescindibles y no se pueden quitar de ninguna obra. Todas las obras tienen que ensayar con luz, porque la luz es distinta en todos los teatros. Los reflectores son distintos, la ubicación de las cosas son distintas. Entonces toca todo adaptarlo a cada teatro. Por eso yo giro con Sankofa también, que normalmente yo hago el diseño y la obra podría seguir sin mí, pero a mí me gusta volver a realizar los diseños y realizarlos y realizarlos y realizarlos hasta que se maduran. Llega un momento donde ya sí la obra puede girar sin mí, porque la obra ya queda con unas luces que son precisas y como deben ser. Pero como todo es un proceso, Peter Brook, que lo mencionabas hace un rato, él decía que una obra realmente estaba madura después de 38 funciones. O sea, en la función 39 esa era la obra, porque todo el proceso anterior con las reacciones del público siempre se va modificando, siempre. No hay ninguna función igual a otra, ninguna. ¿Por qué? Porque además de que los intérpretes pueden tener, digamos, distintos estímulos de parte del público, retroalimentación, también está el que siempre se va perfeccionando. Se van quitando cosas que se ven que sobran, se van poniendo cosas que se ve que faltan, entonces las van cambiando, las obras van mutando con el tiempo, hasta que llega un momento en que ya quedan perfectas y no se les cambia ni se les quita nada. Es un decir, porque puede que se le quite y se le cambie a las obras después de muchas funciones, como pasa una obra con Sankofa que llevamos, yo creo, por lo menos 100 funciones o más, en prácticamente todo el mundo, prácticamente en todo el planeta Tierra la hemos presentado y todavía siguen pidiéndola, porque es muy bien hecha, es perfectamente concatenado todo. Esa es la que presentaron, la pasada. La pasada que presentamos acá, sí. ¿La que están vestidos formales? Sí, las que tienen corbata ¿Cómo se llama y esa? la luz son unos rectángulos. Sí. Esa se llama La ciudad de los otros. La ciudad de los otros. Esa obra ya se ha hecho tantas veces que prácticamente no se le modifica nada, pero se le modifica. Además se le modifica el elenco, o sea, los bailarines no son los mismos. De los bailarines originales de La ciudad de los otros solamente hay 2 hoy en día. De resto son todos nuevos personajes que han ido apareciendo, porque los bailarines además tienen una vida muy corta. Como es un trabajo físico tan exigente, llega un momento en que ya o tienen accidentes, o se aburren, o se cansan, o ya no pueden. Entonces toca ir modificando a ese elenco permanentemente. Las compañías de danza se modifican y se modifican muy, muy rápidamente. Como un equipo de fútbol. Como un equipo de fútbol, sí. Sí, hay plantillas que son estables un tiempo, pero... Sí. Bueno, sí. Maestro, ya para terminar, me encantaría agradecerte el que estuvieras hoy acá, tener el placer de estar con el diseñador de este hermoso teatro, con el diseñador lumínico y el luminotécnico de la obra que se va a presentar hoy. Nada más queda decirte que muchas gracias, en serio, haberme compartido un poco de tu experiencia y
y el haber estado aquí conmigo. Con mucho gusto, Brandon. A mí me encanta también que me hayas pedido hacer la entrevista porque parte de mi vida ha sido ser docente, es decir, comunicar lo que yo sé, porque esa es parte también de la obligación de la gente del mundo del teatro, del espectáculo en vivo. Es que uno no se puede morir con los secretos, uno tiene que ir pasándolos y pasándolos y pasándolos a la gente. Hablaba con Henry hace poco y me decía que hay artistas que no lo hacen y me dijo como el deber y la obligación del artista es compartir. Claro. La academia, él le llama la academia a esto. Sí. El compartir. Sí. Fue increíble y sí, la verdad, reunirme con grandes maestros a compartir sus experiencias y sus procesos artísticos. Y yo he formado muchísima gente desde el comienzo, porque es que además yo fui formado en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es una universidad donde a uno le inculcan, realmente le inculcan el compartir el conocimiento. O sea, no, el conocimiento no es para guardárselo y brillar por encima de los demás. El conocimiento es para compartirlo. Y desde muy al comienzo, como aquí no existía gente que trabajara en esto, tocó empezar a hacer talleres para poder formar gente para trabajar en esto. Entonces empezamos a hacer talleres con unos colegas de esa época, talleres de producción, talleres de escenografía, talleres de vestuario, talleres de iluminación, para ir formando gente, de la cual, de toda esa gente, algunos quedaban y otros no quedaban, u otros se iban para televisión o se iban para cine, pero a toda esa gente, y después me dediqué a la docencia durante 10, 12 años, en una escuela que existió en Colombia de producción escénica y visual. Estuve formando por lo menos 500 personas, de las cuales, digamos, 20 o 30 se han dedicado a eso, específicamente a eso, pero son personas que ya saben la cosa y están funcionando y funcionan muy bien en distintas partes del mundo. En Colombia algunas, pero muchos se han ido a trabajar en otros países donde hay más incentivos, digamos, para trabajar en el mundo cultural que acá en Colombia. Igual esto no hay que dejarlo morir nunca. Yo siento que personas que le dan al arte y una gratitud en serio el compartir contigo esto, porque le estás compartiendo también a mucha gente que lo va a llegar a ver y es inspiración. Para mí es inspiración también. Y no se va a morir nunca, yo creo. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la aparición del cine se pensó que se iba a desaparecer el teatro, que el cine iba a reemplazar el teatro, y en efecto muchos teatros se convirtieron en cines. Pero la necesidad del ser humano de tener una alimentación en vivo y en directo, de tú a tú, se mantuvo. Unos locos empeñados en que no se acabara y no se acabara. Después vino ese gran movimiento de producción escénica, lo que se llama la producción escénica, que fue aumentar las capacidades técnicas de los teatros para poder hacer obras mucho más ágiles, para que el público volviera, y eso hizo que el teatro resucitara y se volviera otra vez en el mundo entero. Incluso muchísimas de las salas que se habían vuelto cines se recuperaron para volverse teatros otra vez, como el caso del Teatro Santander, y no es un caso único en el mundo. Que esa es otra cosa importante: cuando aparece un teatro en cualquier parte del planeta es una fiesta internacional, una fiesta mundial. ¿Por qué? Porque es un espacio que va a ser habitado por gente del mundo entero. Y también los códigos de funcionamiento de los teatros deben ser, en la parte arquitectónica, fácilmente comprensibles para las personas que llegan a usarlo. Y qué bonito es que el ser humano empieza a crecer culturalmente, enriquecido también por el teatro, la danza, la música, en fin, infinidad de artes, y más las escénicas, ¿no? Eso también me entusiasmó mucho cuando me llamaron a diseñar este teatro, porque yo dije, claro, genial, otro teatro para el planeta Tierra. Este es otro espacio para el planeta Tierra, los artistas del mundo entero van a venir acá y ya están viniendo. Sí. Y este teatro cada día coge más nombre. No solamente la gente de Bucaramanga, sino el resto de artistas del mundo que vienen, porque han pasado por aquí gente de todo el mundo. Y la calidad artística o escénica de las personas que trabajan en Bucaramanga o viven en Bucaramanga va a empezar a crecer también. Por un lado, por la información que les está llegando, por otro lado, porque ya tienen un espacio donde soñar. Es decir, construir sus sueños, que eso es seguir soñando.
construir los sueños. Increíble. Así es, sí señor. Bueno, creo que nos toca movernos. Sí. También muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Y también muchas gracias al Teatro Santander que hizo posible este encuentro. Igual que hay otra cámara que te está... Ah, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a todos y nos veremos. A ti, Brandon. Muchas gracias. Chévere. Agradecido. Con mucho gusto. Wow. Qué increíble. Sí, ¿no? Le pegamos un viaje grande. Media horita nomás dijiste. Ya llevamos... 2 horas.